Si estás escuchando esto, es porque logré dejar una copia fuera del sistema. Así empieza la grabación que encontré oculta en el fondo de un archivo corrupto. Una voz temblorosa, distorsionada, como si alguien hablara desde el fondo de un sueño roto. Me llamo Aidan. Fui parte del proyecto Oniro. Y si estás aquí, huye. Aún puedes. Nadie sabía qué pasaba realmente dentro de las instalaciones del Instituto Volner. Decían que era un programa para jóvenes brillantes, un experimento para liberar el potencial oculto del cerebro humano. Pero lo que no te dicen es que ese potencial, a veces viene con un precio. Yo estuve ahí. Fui uno de los elegidos. Éramos 12. Hoy, solo quedo yo, y ni siquiera estoy seguro de estar despierto ahora, porque desde que me implantaron el chip, mis sueños ya no me pertenecen, ni mis pensamientos, y lo peor es que hay alguien más dentro de mí, alguien que jamás debió despertar. Así comienza mi historia. No es una pesadilla, es un recuerdo. Si estás escuchando esto, es porque logré dejar una copia fuera del sistema. Una sola. Una oportunidad para que alguien allá afuera sepa que esto no fue un accidente. Que lo que pasó en el Instituto Volner fue real, y que lo que despertamos ahí abajo, sigue vivo. Me llamo Aidan. O al menos así me llamaba antes de que todo se saliera de control. Antes de que mis sueños dejaran de ser míos. Antes de que empezáramos a desaparecer uno por uno. La historia comienza hace exactamente un año, cuando firmé un contrato por 90 días con una organización privada. Me ofrecieron alojamiento, comida, y una paga que parecía absurda por tan solo participar en un estudio neurológico avanzado. A mis 23 años, sin familia ni futuro, sonaba como la única opción lógica. Fui seleccionado entre miles, según me dijeron. Nunca supe si era verdad. Cuando llegué, ya había otros 11 sujetos. Todos entre los 20 y 30 años. Hombres, mujeres, diferentes razas, acentos, perfiles. Algunos parecían militares, otros nerds de laboratorio. Yo me consideraba del montón. Pero en VO con diéresis nerd, pronto descubrí que nada era lo que parecía. Nos alojaron en un búnker subterráneo. Literalmente. 3 niveles por debajo de lo que parecía una clínica de rehabilitación común en las afueras de Utah. Los pasillos eran blancos, limpios, perfectos. Todo olía a desinfectante, como si la muerte misma necesitara protocolo. Cada habitación tenía una cama, una pantalla, un escritorio, y cámaras en cada esquina. Desde el primer día nos advirtieron, todo sería monitoreado. Nada de secretos, nada de privacidad. El Dr. Kraus fue el primero en darnos la bienvenida. Alto, delgado, con una voz que parecía esculpida por tranquilizantes. Nunca levantaba la voz, pero todos le obedecíamos. Él era el rostro visible del proyecto. Nos explicó que íbamos a ser parte de un programa llamado NIRO, siglas que según él, significaban onírica neurointegración y reconstrucción orgánica. Un nombre demasiado elegante para lo que realmente era. Nos iban a implantar un chip en la base del cráneo, detrás del hueso occipital, un dispositivo que no solo mejoraba la conectividad neuronal, sino que, supuestamente, nos permitiría acceder a niveles superiores de conciencia. Sonaba a ciencia ficción. Pero todos firmamos. El dinero era demasiado. Y la curiosidad. Más, las primeras 72 horas fueron de adaptación. Inyecciones, tests cognitivos, escaneos cerebrales. Nada invasivo al principio. Luego llegó la cirugía. Uno por uno fuimos pasados al quirófano. Cuando desperté, sentía un ardor en la nuca, y un zumbido extraño en los oídos. Me dijeron que era normal. Que el chip estaba encendiendo conexiones dormidas en mi cerebro. Los efectos fueron casi inmediatos. En cuestión de días, podía leer textos complejos con una velocidad absurda. Recordaba cada palabra, cada número. Resolví problemas matemáticos que antes ni siquiera habría entendido. Y no era el único, algunos de los otros también mostraban mejoras. Especialmente Gideon. Gideon era distinto. Nunca hablaba más de lo necesario. No socializaba. Se levantaba, comía, entrenaba, dormía. Un reloj suizo con piel humana. Pero cuando empezó a entrenar en las simulaciones físicas, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. El chip no solo mejoraba lo mental, también lo físico. Lo recuerdo como si fuera hoy, tercera semana del experimento. Simulación de combate en la sala principal. Uno de los sujetos, un ex marine llamado Torres, fue emparejado con Gideon.
Todos pensábamos que Gideon caería en segundos. Nunca lo habíamos visto pelear. Pero lo que hizo fue imposible. Se movía como si ya hubiera peleado 1000 veces. Cada movimiento fluía con precisión quirúrgica. Neutralizó a Torres en menos de 10 segundos, sin usar fuerza bruta, como si supiera exactamente lo que iba a hacer. Los científicos tomaban notas, intercambiaban miradas. Y yo empecé a tener miedo, porque esa noche tuve un sueño, y en ese sueño, Gideon estaba ahí, no hablando, observándome, como si supiera que yo sabía. Me desperté empapado en sudor, y con la sensación de que no había sido un sueño. No del todo, porque en la pantalla de mi habitación, justo antes de apagarse, apareció por menos de un segundo una frase que no debía estar ahí. Bienvenido a mi mente, Aidan. Pensé que era una broma, algún fallo del sistema. Pero al día siguiente, no pude encontrar el archivo. Y en el desayuno, Gideon se sentó frente a mí por primera vez. Me miró, sonrió, y sin decir una palabra, se fue. Desde ahí, las cosas se salieron de control lentamente. Empezamos a notar que algunos tenían pesadillas recurrentes. Otros sufrían pérdida de memoria a corto plazo. Uno incluso se despertó gritando en un idioma que no conocía. El Dr. Kraut lo anotaba todo como si fuera parte del protocolo. Síntomas de sobrecarga neural, decía. Comunes en sujetos con alta compatibilidad con el chip. Mentira. Lo supe cuando descubrí la puerta del nivel -3. No estaba en el plano que nos habían dado. Pero una noche, mientras hacía ejercicio en los pasillos, actividad obligatoria para evitar atrofia por sedentarismo, noté a 2 técnicos entrar por una compuerta metálica, una que nunca habíamos visto abierta. Esperé unos minutos, y lo seguí. Adentro, encontré un ascensor sin botones visibles. Solo un escáner ocular. Y en la pared, pintado con letras rojas, Oniro fase 2, desde ese día, todo cambió. Empecé a escribir lo que veía, lo que soñaba, lo que recordaba, porque ya no confiaba en mi mente, y menos aún en mis sueños. El sueño con Gideon se repitió. Pero esta vez, no solo estaba ahí, hablaba. No con palabras, con imágenes, emociones, fragmentos de pensamientos que no eran míos. Me mostraba lugares que nunca había visto. Versiones de mí haciendo cosas imposibles, entrenando, corriendo, cayendo. Y al final, muriendo. Me desperté con la nariz sangrando, con la boca llena de tierra. Había marcas de manos en mi cuello, como si alguien me hubiera estrangulado. Desde dentro del sueño, fui al Dr. Kraus. Le dije que el chip estaba haciendo algo más, que alguien podía estar entrando en mis sueños. Él no se sorprendió. Solo escribió en su libreta y me recetó un sedante. Me dijo que todo era parte de la adaptación, que mi cerebro estaba confundiendo impulsos neuronales con alucinaciones REM. Mentía. Lo sabía. Lo vi en sus ojos. En el leve temblor de su mano al cerrar el portapapeles. Gideon me estaba usando como puerta, y los científicos lo sabían. Esa noche me quedé despierto. No cerré los ojos. No quería soñar. Pero a las 3:33 de la mañana, me dormí, y esta vez, el sueño no parecía uno. Era real. Estaba en la sala de simulación. Solo. Pero sentía que había alguien más. Escuché pasos. Respiración. Y luego, una voz. La suya. Ya no necesitas estar despierto para sentir dolor, Aidan. Y todo se volvió negro. Me desperté 16 horas después. En la enfermería. Con un expediente nuevo pegado a la pared. Sujeto 04, síntomas de psicosis disociativa inducida por hiperlucidación onírica. Recomendado, observación en sueño inducido por 48 horas. No sabía si estaba despierto o no. Sentía que las paredes respiraban. Que las cámaras me seguían con ojos, no con lentes. Empecé a escribir compulsivamente. Todo lo que recordaba. Todo lo que soñaba. Por eso estás leyendo esto ahora, porque tengo miedo de olvidar quién soy. Y porque, si mi próxima noche es como la anterior, quizá no despierte. No estoy solo en mi mente. Él está aquí. No dormí la noche siguiente, ni la que siguió. Me mantuve despierto con café, con música fuerte, con dolor físico. Me golpeaba el muslo con fuerza cada vez que los párpados se me cerraban. Tenía miedo. Y con razón, cada vez que cerraba los ojos, sentía una especie de presión, como si algo quisiera empujarme hacia adentro.
hacia un lugar donde no tenía control. Los técnicos me miraban con recelo. No me hablaban. Me entregaban las pastillas diarias sin decir una palabra. El doctor Kraut no me llamó a consulta en más de 3 días. No sabía si eso era buena señal o una sentencia. La noche del 4.º día, el sistema de sueño forzado se activó. No lo vi venir. Una inyección automática desde el respaldo de la cama. Me dormí en menos de 30 segundos. Supe que era sueño desde el principio, porque el silencio era antinatural, como si no existiera aire, ni tiempo. Estaba en mi habitación, pero las paredes eran más altas. El techo se perdía en la oscuridad. Y ahí, frente a mí, sentado en mi cama, estaba Gideon. Ya no era el mismo de antes. Algo en su rostro se había alargado. Sus ojos no parpadeaban. Y su boca estaba ligeramente curvada, como si algo tirara de ella desde dentro. Sabía que volverías, me dijo. Aquí siempre regresamos. Me levanté, pero no podía moverme bien. Mis piernas respondían como si caminara en lodo. Cada paso era pesado, borroso. Él no se movía. Solo me observaba. ¿Qué es esto?, pregunté. Una prueba, respondió. Pero ya no para ti. Para ellos. Apuntó hacia el techo, y fue entonces cuando noté las cámaras flotando en el aire. Como si el laboratorio también existiera dentro del sueño. Como si el sueño se hubiera vuelto el nuevo campo de prueba. ¿Qué les estás haciendo?, grité. No les hago nada. Solo les muestro lo que podrían tener. Lo que podrían controlar. Si me controlan a mí, y luego, simplemente desapareció. Se desvaneció como una sombra. El cuarto se volvió rojo. Las paredes comenzaron a respirar. Literalmente. Como si estuvieran vivas. Una carcajada retumbó desde todas direcciones. Me desperté gritando. Tenía las uñas rotas. La enfermera entró corriendo, pero cuando vio mi cara, solo anotó algo en una tableta y se fue. Nadie me habló ese día. Solo me dejaron una bandeja con comida y una nota. Estado bajo observación de comportamiento onírico activo. Acceso restringido. Supe entonces que ya no era un paciente. Era un sujeto peligroso. Alguien que tal vez estaba demasiado cerca de lo que no debíamos saber. Intenté escribir todo en mi cuaderno, pero desapareció. Literalmente. Revisé cada rincón de mi habitación y ya no estaba. Revisé los basureros, las rendijas. Nada. Como si nunca hubiera existido. Pero yo recordaba cada palabra, y esa noche decidí hacer algo más. Fingí dormir. Me coloqué de lado, dejé que las cámaras me vieran cerrar los ojos. Conté hasta 120 y me levanté. Había algo que no podía quitarme de la cabeza, el ascensor del nivel -3, aquella compuerta con letras rojas que decía Oniro fase 2. Algo me decía que las respuestas estaban ahí. Esa madrugada, cerca de las 3:20, el pasillo del ala oeste quedó sin vigilancia durante exactamente 3 minutos. Lo sé porque conté cada vez que pasaban. Cada técnico, cada guardia. Me deslicé por el pasillo en silencio, esquivando cámaras. Usé el reflejo de una placa de metal para calcular el ángulo de la cámara y pasé justo por detrás. Encontré la compuerta. Estaba cerrada, pero había una pequeña ranura con un lector. Coloqué mi pulgar. Acceso denegado. Miré a mi alrededor. Una cámara estaba apagada. No rota. Apagada. Como si alguien quisiera que yo estuviera ahí. De pronto, la compuerta emitió un sonido. Un clic suave, casi imperceptible. Se abrió. El ascensor era estrecho, sin botones, sin música. Solo un vidrio oscuro. Me reflejaba. Pero algo estaba mal. En el reflejo, mi sombra no se movía igual que yo. Descendí. No sé cuánto tiempo. El ascensor se detuvo solo. Cuando las puertas se abrieron, el aire cambió. Ya no olía a desinfectante. Olía a óxido, a cables quemados, a humedad. Un pasillo de concreto, sin pintura. Luces intermitentes. A cada paso, el zumbido en mi nuca se hacía más intenso. El chip vibraba. Como si respondiera a algo. O a alguien. Y entonces escuché la voz. No con mis oídos. Dentro de mi mente. Bienvenido, Aidan. Aquí es donde empieza todo, Gideon. Me acerqué a la única sala iluminada. Dentro, había un tanque lleno de un líquido espeso, color verde pálido. Flotando, conectado a cientos de cables, estaba un cuerpo. No era Gideon. Era otro. Más joven.
Su rostro era casi idéntico al de Gideon, pero no era él. Tenía los ojos abiertos. Y me miraban. Aunque no podía moverse, una pantalla mostró una frase. Sujeto 0. Núcleo del experimento NIRO. Retrocedí. Quise correr. Pero el ascensor ya no estaba. Solo un pasillo más, y al fondo, una silla frente a una pantalla. Me senté. La pantalla se encendió sola. Imágenes de nosotros, los 12 sujetos. Videos de nuestras sesiones. Simulaciones. Sueños, y luego, una línea de texto. Uno de ustedes abrirá la puerta. ¿Qué puerta? Susurré, y entonces escuché un grito, no mío. Era la voz de uno de los otros sujetos. Torres. El exmarine. Corrí. Subí escaleras de emergencia. Al llegar al nivel de nuestras habitaciones, el caos había comenzado. Luces parpadeando. Puertas selladas. Alarmas mudas. Y sangre. Manejada como si no debiera estar ahí, encontré a Torres en el suelo. Respirando con dificultad. Ojos abiertos, pero ausentes. Él está soñando con todos. Susurró, y murió. El sistema colapsó esa misma noche. Cierre total. Comunicaciones bloqueadas. Y en la pantalla principal de la sala común, solo una frase en rojo. Ya no necesitas dormir para soñar. Gideon había tomado el control. No sé qué es real y qué no, pero si estás leyendo esto, es porque aún hay tiempo. Porque aún puedes decidir no cerrar los ojos, porque yo ya no puedo distinguir qué parte de mí sigue siendo humana, y cuál le pertenece a él.